En el Cretácico, los dinosaurios no morían de viejos. Los depredadores dictaban las reglas. Asesinos creados con un solo propósito, el combate. El Tyrannosaurus Rex era un arma depredadora de autopropulsión con un peso de 5 toneladas. Por primera vez en 65 millones de años, la tecnología más avanzada nos permite analizar sus cuerpos. Y nos revelará cómo vivían los carnívoros más grandes de la historia. Los dinosaurios se protegían con las armas más avanzadas que la naturaleza jamás ha creado. Unas herramientas que les permitieron sobrevivir durante 100 millones de años. Dinosaurios de combate. Depredadores perfectos. Norteamérica, hace 115 millones de años. Las criaturas reptantes han evolucionado en máquinas asesinas nunca vistas. La muerte está en todas partes. Sobrevolando el cielo. Acechando en el bosque. Y otras veces aparece entre los árboles en forma de Tyrannosaurus Rex. El tiranosaurio ha sido el depredador más temible de toda la historia animal. El tiranosaurio es uno de los animales bípedos más grandes y mortíferos. Durante 2 millones de años dominó el oeste americano. Poderoso e inteligente, este depredador disfruta de las herramientas que le permiten atacar a presas enormes y bien armadas. El cráneo del tiranosaurio es impresionantemente grande. Y cada uno de sus dientes era un arma apabullante. Tyrannosaurus Rex significa Rey Lagarto Tirano. Este superdepredador mide 12 metros de largo, 6 de alto y pesa 7 toneladas. Su mandíbula es célebre. 1,5 metros de puro terror. 60 dientes, algunos miden más de 30 centímetros. El cráneo está formado por 64 huesos con un diseño muy sólido. 16 veces más resistente que la mandíbula de un cocodrilo. Los dientes frontales son puntiagudos y tienen terminaciones dentadas para desgarrar la carne. Los dientes más grandes son redondeados, perfectos para triturar huesos. Al estar anclados al músculo, pueden soportar la presión ejercida desde cualquier dirección. Tenemos una idea aproximada de cómo mataba a sus presas. Se les acercaba, las mordía y pasaba lo que tenía que pasar. A diferencia de la mayoría de los dinosaurios, no solo se comían la carne, se lo comían prácticamente todo. Sus enormes patas y pelvis constituían la mitad de su anatomía. Solo la cola pesaba 1 tonelada, para balancear el enorme cráneo de 50 kilos. Las 2/3 partes de la cabeza estaban constituidas por músculos que permitían cerrar las mandíbulas con una fuerza capaz de perforar un bidón de aceite de acero. Toda esa masa muscular asesta una mordida que puede aniquilar a la presa más resistente. Los dientes del Tyrannosaurus Rex son de los menos afilados dentro de la familia de los tiranosaurios. Están diseñados para triturar y penetrar en las gruesas capas de la coraza y los músculos con un golpe hemorrágico mortal. Los músculos del cuello son casi tan fuertes como los de sus patas. Con un grosor de 60 centímetros, son capaces de levantar un hipopótamo o reducir al herbívoro mejor armado y protegido de la historia, el Triceratops. La mejor manera de atacar a un Triceratops es con un cañón de 75 milímetros. Los Triceratops se protegen con un escudo llamado collar óseo. Y para defenderse, se sirven de un par de espadas de 1,5 metros.
Tienes que aplastarlo. La única manera de superar a esta coraza curvada es un golpe demoledor con una dentadura múltiple. Pero para vencer a un Triceratops hace falta algo más que dientes. Se necesita fuerza. Las armas más peligrosas del Triceratops están en su cráneo, que puede girar hasta 360 grados. Los Triceratops apuntaban con sus cuernos y su collar óseo hacia el Tyrannosaurus Rex. Para vencer al Triceratops, la clave está en las enormes mandíbulas del tiranosaurio. Tras el mordisco asesino se encuentran dos series de potentes músculos. Los primeros van desde lo alto del cráneo hasta el fondo de la mandíbula. Estos músculos proporcionan velocidad a la mordida del carnívoro. Los segundos constituyen al menos el 50% de los músculos de la cabeza, que envueltos alrededor de la mandíbula inferior se unen al paladar. Estos proporcionan a la mordida una fuerza de 500 kilos, 2 veces superior al poder triturador del tiburón blanco. Y aún hay más. Al igual que las pitones, el tiranosaurio puede dislocarse la mandíbula. La quinesis craneal consiste en la habilidad para tragar objetos mayores que la propia cabeza. El cráneo se expande hasta su abertura máxima. Las serpientes son capaces de tragarse huevos de pollo mucho más grandes que su cabeza. Y ya en este mundo no hay nada que el Tyrannosaurus Rex no sea capaz de engullir entero. El Tyrannosaurus Rex es un monstruo carnívoro que utiliza su fuerza para contrarrestar a la presa más precavida, algo que no ha hecho ninguna otra criatura de este planeta. El Tyrannosaurus Rex es distinto. La especie de los tiranosaurios y los Tyrannosaurus Rex tienen algo que los diferencia de otros predadores. Pero este famoso asesino, capaz de aniquilar a las criaturas más rudas del Cretácico, también tiene sus defectos. Es lento. Su velocidad máxima no supera los 25 kilómetros por hora. No sería capaz de alcanzar ni a un humano en forma. Además, es rígido. Necesita 2 segundos para dar un giro de 45 grados. Si un Tyrannosaurus Rex se cayese durante una persecución, podría resultar gravemente herido. Y sus manos, con solo 2 dedos, son totalmente inútiles para agarrar a sus víctimas. Después de remarcar su gran tamaño y enormes dientes, debemos fijarnos en sus pequeños bracitos con los que ni siquiera llega a su boca. Este gigante es una criatura desconcertante. Debe poseer otras cualidades que expliquen cómo se convirtió en el más temido carnicero del Cretácico. ¿Era su fuerza bruta? ¿Su afilada mandíbula? ¿O algo totalmente distinto? Dinosaurios de combate, depredadores perfectos. Dinosaurios de combate, depredadores perfectos. Se han descubierto fósiles del Tyrannosaurus Rex en los Estados Unidos, Canadá y Asia. Estos descubrimientos apuntan a una única conclusión. Este carnívoro no tenía nada que temer, ni siquiera al herbívoro mejor armado del Cretácico, el Triceratops. Pero para abatir a un animal tan fuerte, se necesita algo más que fuerza física, músculos y dientes. Se requiere planificación y estrategia. En resumen, cerebro. Y el Tyrannosaurus Rex lo sabe usar. Su cerebelo es uno de los más grandes de la prehistoria. Puede procesar información sensorial sofisticada. El oído, el olfato y la vista los tiene muy desarrollados. Al estudiar su sentido de la visión, descubrimos los atributos de un depredador. Existe una separación de unos 40 centímetros entre los ojos, lo que le proporciona una visión binocular excepcional. La habilidad de percibir la profundidad. El ojo es esencialmente un dispositivo de captura de fotones. Los tiranosaurios tenían una retina enorme sobre la que podían recopilar esos fotones.
Cuantos más fotones se recopilan, más información visual se proporciona al cerebro. Captan más detalles sobre su entorno, pero hay algo más en esos ojos, cruciales para un superdepredador. Los ojos del tiranosaurio estaban bastante elevados, por lo que observaban el mundo desde lo alto y su visión abarcaba grandes distancias. El horizonte estaba muy, pero que muy lejos para ellos. Percibía detalles visuales muy sutiles en un radio de más de 6 kilómetros. Una visión 6 veces superior a la de los humanos. El oído es también de gran provecho para este cazador. Si observamos el interior del oído, apreciamos un órgano de gran tamaño que a su vez nos indica que era de suma importancia. La cóclea es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral que vibra en respuesta a las ondas de sonido. Cientos de diminutos pelillos detectan el movimiento y envían señales eléctricas al cerebro. La cóclea de un Tyrannosaurus Rex mide casi 3 centímetros, por lo que puede recoger un amplio campo de frecuencias. Es capaz de detectar sonidos de muy baja frecuencia, incluso a larga distancia. No le interesa oír el piar de los pajaritos a su alrededor, pues no se los va a comer. En cambio, sí le interesan los gruñidos del Triceratops, pues ese sonido le indica que ya ha localizado su almuerzo. Con el Triceratops se trataba más de una lucha que de un combate a muerte, pues este herbívoro ha evolucionado en un tanque Sherman, y no en vano. Como especialista en tiranosaurios no me gusta admitirlo, pero en la mayoría de las veces lo más probable es que el Triceratops se proclame ganador. Parece que esta lucha se saldará con un empate. El bárbaro del Cretácico se marcha con las manos vacías. Al tener la sangre caliente, tienen que mantener su temperatura corporal, lo que implica el consumo de enormes cantidades de energía, alrededor de 1 millón de calorías a la semana, es decir, casi 700 kilos de carne. Muchas presas, incluso para un superdepredador, pero quizás consiga su comida de otra manera. Quizás el Tyrannosaurus Rex tenga las agallas de robar la presa a uno de sus rivales carnívoros. La verdad es que sus armas de depredador le sirven igualmente para actuar como carroñero con la misma efectividad. Una de sus herramientas es la nariz, la más sensible de todos los dinosaurios carnívoros. Su sentido del olfato era extraordinario para localizar cuerpos y cuando los encontraba, se los comía. Un Triceratops muerto, víctima de otro depredador, supone un riesgo sustancial para el Tyrannosaurus Rex carroñero. Entrometerse en la cena de otro puede terminar mal, pero que muy mal. Pero un tiranosaurio puede con casi cualquier otro carnívoro, incluso contra otro de su especie. Cuando tenemos tiranosaurio contra tiranosaurio, el ganador se queda con todo. En la naturaleza, el canibalismo no se trata de un tema de placer, sino de negocios. La carne del Tyrannosaurus Rex es comida, por lo tanto proteínas que ayudarán al animal a sobrevivir a su próxima víctima. Atacar a un tiranosaurio parecerá un suicidio, pero solo si no se es un Tyrannosaurus Rex. El canibalismo es la regla, no la excepción. Si eres carnívoro y tienes carne a tu alcance, tienes que aprovecharla. Los paleontólogos han encontrado pruebas de canibalismo más que suficientes en los huesos de estos gigantes. Encontramos marcas de dientes de los huesos del Tyrannosaurus Rex y partes de huesos del tiranosaurio que han sido engullidas claramente por otros de su especie. Ningún otro depredador podía morder y partir esos huesos. El Tyrannosaurus Rex es fuerte e inteligente, pero también lento, torpe y pesado. Un depredador que para sobrevivir en ocasiones se convierte en carroñero. La edad de los dinosaurios depende de su adaptación.
La supervivencia para un carnívoro implica adaptar su tamaño y músculos para obtener velocidad, agilidad y armamento eficaz. Es una criatura que prueba que en la prehistoria la muerte podía adoptar cualquier tamaño. El Deinonychus es un velociraptor, un predador con forma de pájaro cubierto de plumas. Mide 1,5 metros de alto, 3 de largo y pesa 90 kilos. Es minúsculo si lo comparamos con la media de los dinosaurios. Deinonychus es un cazador con unas herramientas muy distintas a las de cualquier animal actual. Dientes, mandíbulas, velocidad, lo tiene todo. El Deinonychus es un animal con muchos dientes muy afilados y por si no fuera suficiente, tiene enormes garras internas en sus patas. Es como si nunca tuviera suficiente. El Deinonychus es más que un simple carnívoro bien armado. Es inteligente. Este predador acecha su comida, planea el ataque y se abalanza sobre su presa con una precisión mortal. El Sauroposeidón, uno de los mayores herbívoros de todos los tiempos. Su nombre significa lagarto dios de los terremotos y su cuello llega a los 20 metros y pesa hasta 50 toneladas. El Sauroposeidón supera con creces al Deinonychus. De hecho, su principal arma de defensa es su tamaño colosal. Pero como ocurre con todas las criaturas, sus crías son también pequeñas. Para el Deinonychus, los Sauroposeidón son un excelente sustento. Sobre todo las crías, porque además de ser muy numerosas, están indefensas. Cuando a los 25 años el Sauroposeidón alcanza su tamaño máximo, nada ni nadie puede tocarlos. Pero la cría de este gigante tiene el tamaño de un gato doméstico. Cuando salen del cascarón, las crías crecen rápido, pero no lo suficiente. No alcanzarán los 1000 kilos hasta los 3 años. El Velociraptor Deinonychus tiene 3 años para dedicarse a su caza y captura. Hay pruebas de que el Deinonychus mataba animales que superaban 10 veces su peso. Y 10 veces el peso del Deinonychus de carne cruda es toda una comilona. Es probable que con un Sauroposeidón de 3 años, semejante en tamaño a un hipopótamo, se dieran un festín durante un rato. Reducir a un animal 10 veces superior en tamaño no solo requiere inteligencia, sino unos sentidos muy desarrollados. Podemos afirmar que tenía bien desarrollados los sentidos de la vista, el oído y el olfato. De hecho, el Deinonychus desarrolló tanto su sentido del olfato que era capaz de seguirle la pista a una presa incluso de noche. Presentan 2 orificios nasales en el morro. A modo de filtro de aire, se pliegan capas de tejido sensorial para maximizar la superficie. Este tejido contiene millones de quimiorreceptores, nervios que captan las moléculas del olor gracias a los que el Deinonychus puede oler a una presa a kilómetros de distancia. El olfato les alertaba sobre la proximidad de una manada a unos 15, 20 o 30 kilómetros de distancia. Y el Sauroposeidón, como la mayoría de los herbívoros, huele muy mal. A diferencia de los carnívoros, producen grandes cantidades de excrementos con los que van dejando su rastro allá por donde pasan. Para el Deinonychus, ese olor es un regalo letal, y sus ojos ya visualizan a la víctima desde la distancia. El escáner del cráneo de un Deinonychus revela un nervio óptico descomunal, que transmite la información visual al cerebro. Este nervio es además muy grande, así como la órbita ocular. Es como tener una conexión de banda ancha entre los ojos y el cerebro. Esta conexión de alta velocidad implica que el Deinonychus puede reaccionar rápidamente al mínimo cambio en su entorno. Al estudiar el ojo del Deinonychus, observamos un gran espacio reservado a los fotorreceptores que les permitían ver en la oscuridad. Gozaban de una vista excelente. A diferencia de los hombres, el Deinonychus no tiene vasos sanguíneos en la retina, lo que percibimos como ojos rojos en las fotografías. Esta simple modificación de diseño crea espacios para muchas más varas y conos.
2 veces más fotorreceptores que en la retina humana. Y todas esas varas adicionales indican que este carnívoro podía ver en la oscuridad. Es como si el Deinonychus viera a través de unas gafas de visión nocturna. Posee un sentido de la vista muy sensible, capaz de distinguir objetos con gran claridad y precisión. Estas son las características de un superdepredador, un tiburón de tierra. Pero estos sentidos tan desarrollados son solo el comienzo. El Deinonychus es ágil, posee un equilibrio casi perfecto y alcanza los 65 kilómetros por hora. Era muy veloz, mucho más veloz que un ser humano. Pero la agilidad era su principal habilidad. Es el tipo de animal capaz de atacar a cualquier otro. Sus condiciones olímpicas se derivan de una simple característica anatómica, la cola. Su longitud equivale a la mitad de su cuerpo y sirve de contrapeso. Asestaba golpes secos moviendo la cola de lado a toda velocidad. Si observamos a cámara lenta cómo el Deinonychus persigue a su presa, lo compararíamos con un gran felino de nuestra era. Si la presa intenta escapar, este aumenta su velocidad moviendo la cola de lado a lado, la aísla y finalmente la atrapa. Si juntamos velocidad, agilidad y olfato desarrollado y un sauroposeidón joven, hasta un coloso de 900 kilos podría sentirse amenazado de muerte. Sobre todo cuando tiene a más de un Deinonychus pisándole los talones. Dinosaurios de combate. Dinosaurios de combate. Depredadores perfectos. En la era Cretácica existían depredadores como el Tyrannosaurus Rex, que con sus mandíbulas podían morder con una fuerza de casi 4 toneladas. Y los Deinonychus, con sus garras en forma de hoz capaces de apuñalar a sus víctimas. Pero la presa a la que estos carnívoros quieren dar caza está armada hasta los dientes. En las reconstrucciones sobre dinosaurios lo que solemos ver son carnívoros que atacan a herbívoros, por lo que es fácil olvidar que en realidad los herbívoros respondían a los ataques. El herbívoro sauroposeidón se defiende creciendo de manera descomunal. Este no es aún adulto, pero ya mide 6 metros. Un animal al borde de la adolescencia. Un animal que tiene que huir. Pisándole los talones no hay un velociraptor, sino 2. Velociraptors que llevan el nombre de Deinonychus. Estos asesinos de ínfimo tamaño trabajan en equipo. Los Deinonychus no pesan mucho más que un humano, por lo que para atacar a bichos como el sauroposeidón, les es imprescindible actuar en grupo. Así aumentan las posibilidades de pegarse un gran festín. Esta es una estrategia que se sigue usando hoy en día. Los leones atacan en equipo a presas tan grandes como un elefante de 4 toneladas y se bastan con sus dientes y garras. Las armas utilizadas por los Deinonychus son mucho más poderosas que las de una criatura actual. De hecho, la única defensa del sauroposeidón es su tamaño colosal. Pero el Deinonychus ha aprendido que cualquier defensa se puede combatir con el arma adecuada. Como unas garras curvadas de 8 centímetros diseñadas para aferrarse al cuerpo de su víctima como los clavos de los escaladores. El ataque perfecto es saltar, agarrarse a la presa, posicionarse y, por último, morder. Así que el secreto está en colocar el cuerpo adecuadamente para asestarle un golpe letal. Podría atacarla por sorpresa, y si se tratase de un animal más grande, usaría sus armas para subirse a ella. En este caso, sacaría otra de sus principales armas, las garras de sus patas. Deinonychus significa garra terrible y hace referencia a los huesos articulados de sus patas. Pero lo innovador se encuentra en la queratina. Se trata de la misma sustancia que forma la garra de un gato, solo que la del Deinonychus mide 10 centímetros. Este arma letal es tan afilada como una cuchilla y puede doblarse unos 180 grados.
Para mantener esta cuchilla bien afilada, el Deinonychus la mantiene alejada del suelo hasta que necesita hacer uso de ella. Luego, con un movimiento rápido, esta hoz puede desgarrar la piel en profundidad. Asesta un duro golpe con una fuerza demoledora de 200 kilos. La clave del golpe asesino del Deinonychus está en la pata trasera, pues es de lejos el órgano más fuerte y termina en una garra enorme, similar a una cuchilla. El simple roce de esa cuchilla curvada en tu estómago o en el objetivo produce una herida mortal. Los Deinonychus conocen instintivamente el punto débil del gigante, su cuello. Ahí encontramos la tráquea y la yugular, cuya abertura significaría que el sauroposeidón es animal muerto. Pero la muerte no llega de manera rápida y placentera. Para el grupo de Deinonychus, una víctima de este tamaño se convierte en un festín. Y sus cráneos están especialmente diseñados para una ingestión veloz. Tienen mandíbulas básicas y estrechas, y sus encías están equipadas con 70 dientes bien afilados. Son pirañas con patas, preparadas para despedazar a su víctima. Si observamos con cuidado los dientes, vemos que son muy pequeños. En realidad son muy delicados, no son armas de ataque. Un sauroposeidón adolescente como este, 10 veces mayor que su asesino, puede servir como alimento durante semanas a un grupo de Deinonychus. Por ese motivo ha valido la pena el esfuerzo y el riesgo. Texas. Hace 68 millones de años. Aquí la muerte no solo se presenta en forma de dinosaurios terrestres bien armados. A veces, la amenaza viene del cielo, de las alas de un reptil volador, el Quetzalcoatlus. Es el cazador furtivo del Cretácico. Armas de aire y de tierra en su máxima categoría. Eran grandes y aterradores murciélagos venidos del infierno. Sin duda, el Quetzalcoatlus es el mayor y más sofisticado ser que jamás haya volado. Una envergadura de ala de unos 12 metros sujeta su cuerpo de 180 kilogramos. La misma envergadura de ala que usaron los hermanos Wright. Dibujad un avión viviente y tendréis una idea de lo grande que era el Quetzalcoatlus. Acelera unos 90 kilómetros hora solo en el despegue. Es algo que va más allá de nuestra comprensión. El Quetzalcoatlus pesa 10 veces más que la mayor de las aves voladoras actuales. Pero este reptil volador no se fía de las plumas. Sus alas están hechas de piel. Casi la mitad del ala está sujeta por una falange, un hueso de 2,5 metros. En el frontal del ala hay un segundo hueso que forma un borde anterior. Su diseño aerodinámico permite un control perfecto durante el despegue y el aterrizaje. Para este monstruo volador, despegar del suelo es la tarea más dura. El Quetzalcoatlus, un gran animal terrestre de 4 patas con la altura de una jirafa y que podía volar. ¿Pero cómo es posible? Y teniendo en cuenta las llanuras de Texas, se trata de una tarea aún más difícil. Ninguna colina, cima o condicionante especial que pudiera ayudarlo. Solo contaba con sus músculos. Parece ser que podía despegar incluso sin tomar carrerilla. El secreto que permitía que este gigante despegase se ha observado y estudiado en una criatura 100 veces más pequeña, el vampiro común. Tienen que saltar y elevarse en el aire gracias a la potencia de sus miembros delanteros, los más fuertes, capaces de levantarlos suficientemente para que batan sus alas y despeguen del suelo. El Quetzalcoatlus despega de la misma manera. Usa sus 4 miembros para elevarse repentinamente en el aire. Los potentes músculos de sus miembros están compuestos por un 80% de fibra, 3 veces más que los de los hombres.
Este específico tejido muscular es capaz de producir estallidos veloces de energía necesarios para propulsar a este reptil. A pesar de que pesa tanto como un oso pardo, pasa de la completa inmovilización a una velocidad de lanzamiento de 50 km/h en una fracción de segundo. Considero que presenciar el vuelo de un Quetzalcoatlus debe ser una de las visiones más impresionantes del reino animal. Observar cómo de repente una criatura de 6 metros se eleva y vuela en el aire queda fuera de los límites de la experiencia humana. Para este gigante, el control del vuelo lo es todo. Este reptil volador disfruta de uno de los sistemas de pilotaje automático más avanzados de la historia natural, algo parecido a un ordenador biológico. Imaginad que sois un animal con la envergadura de ala de una pequeña avioneta y que debéis girar 90 grados. No es una maniobra nada fácil. Los pilotos humanos cuentan con instrumentos en la cabina de mandos para hacer este tipo de acciones. El Quetzalcoatlus los tiene en su estructura. El ala del Quetzalcoatlus está cubierta de millones de pelillos que actúan como sensores. Estos microscópicos dispositivos de biomemoria recopilan información y luego envían señales al cerebro. Las alas no son solo un órgano aerodinámico, sino también un enorme órgano sensorial que captura todo tipo de información relevante, como la velocidad del aire y la tensión en determinadas partes del ala. Los datos viajan del ala al cerebro. En cuestión de segundos, el Quetzalcoatlus ajusta la forma de sus alas y la posición del cuerpo. La evidencia de esta biotecnología de vanguardia se encuentra en el flóculos, el área del cerebro que se encarga del control del vuelo. Es 3 veces mayor que la de los pájaros actuales. El cerebro trabaja mucho las matemáticas al realizar cálculos subconscientes constantes. No puede pararse nunca, porque esos animales se encuentran en el aire y cualquier interrupción del proceso desencadenaría una más que posible catástrofe. Hasta el siglo XX, ningún objeto de esta longitud consiguió volar con motor. Se tardó 65 millones de años y aún así, el Quetzalcoatlus sigue conservando el récord en duración de vuelo. ¿Cómo podía mantener el vuelo durante una semana? Esto supone que recorriera unos 50.000 kilómetros en un solo trayecto. El Quetzalcoatlus es uno de los carnívoros más raros y terroríficos que han habitado la Tierra. Pero a diferencia de predadores como el Tyrannosaurus Rex y el Deinonychus, este carnívoro volador no va tras las grandes presas. Rastrea la tierra desde el aire en busca de los pequeños, inocentes e indefensos polluelos de dinosaurio. Para mantener el vuelo de un depredador a una altura de 3.000 metros, se necesita una envergadura de ala de 12 metros, un sistema de orientación preciso y una visión perfecta. Lo que observamos son unos amplios globos y órbitas oculares. Además, en el cerebro los lóbulos ópticos también están muy expandidos. La retina contiene más de 1 billón de receptores de luz y registra 4 veces más detalles que el ojo humano. El Quetzalcoatlus también puede percibir un espectro de luz invisible para los humanos: la luz ultravioleta. La orina de sus víctimas absorbe los rayos UVA, generando un rastro luminoso que los dirige a sus presas. Disfrutan de mecanismos de estabilización de la mirada muy desarrollados, lo que les permite concentrarse en su objetivo y no perder el punto de mira mientras se mueven. El secreto de la estabilización de la mirada se esconde en el oído interno. 3 tubos interconectados forman los llamados canales semicirculares. Estos contienen líquido y los pelillos detectan el más mínimo movimiento. Debido a que su cabeza se mueve durante el vuelo, las señales se envían directamente a los músculos oculares.
Los glóbulos oculares se ajustan, mantienen una imagen fija y se concentran en ella. Desde una distancia de 300 metros, un Quetzalcoatlus puede distinguir el nido de un tiranosaurio e incluso contar el número de polluelos. Al moverse usando las 4 patas, realizaría movimientos rápidos y precisos, típicos de los pájaros, pero con tamaño descomunal. El Quetzalcoatlus vive según sus propias reglas. La mayoría de carnívoros no se acercan a los polluelos de un superpredador, pero él sí. En el Cretácico no había muchos animales que se atrevieran a devorar una cría de Tyrannosaurus rex, pero el Quetzalcoatlus sí que lo conseguía. Los Quetzalcoatlus se alimentaban a diestro y siniestro de crías de dinosaurio, y en caso de alerta, se elevaban en el aire y a planear de nuevo. La clave del Quetzalcoatlus para atrapar a los bebés era su veloz huida. Pero escapar no suponía ningún problema, gracias a que con su capacidad de aceleración alcanzaba los 50 kilómetros por hora en menos de un segundo. Si se es un Quetzalcoatlus en una tierra llena de tiranosaurios, a veces se tiene que despegar a toda prisa. El Quetzalcoatlus es distinto al resto de dinosaurios del Cretácico. Su velocidad, agilidad y biología sofisticada le permitieron sobrevivir durante millones de años en un entorno hostil. Pues se trata de un mundo habitado por los mayores depredadores de la historia de la naturaleza. Asesinos prehistóricos, como el Deinonychus y el Tyrannosaurus rex. Saben que no importa cuántas herramientas tengan a su alcance, pues atacar a un herbívoro no es pan comido. Cada cacería puede ser la última. Dinosaurios de combate. Dinosaurios de combate. Depredadores perfectos. Un halo de misterio rodea a los imponentes carnívoros del Cretácico. Reinan en un mundo peligroso. Pero ser un superdepredador como el tiranosaurio no es tarea fácil. Llegar a edad adulta es todo un logro. Este lleva más de una década matando y comiendo a algunas de las criaturas más mezquinas que han pisado la Tierra. Su rol de superdepredador no es fácil. La mayoría del tiempo se está muriendo de hambre. El carnívoro sabe que ninguna presa animal se rinde con facilidad. Los herbívoros luchan como si se les fuera la vida en ello, porque de hecho es así. Son animales que tienen defensas. El Ankylosaurus es un herbívoro lento y torpe. Su cuerpo de cintura baja está cubierto de placas óseas y tiene un pesado mazo en la cola. El Ankylosaurus sostiene un enorme mazo de cartílagos al final de la cola. Y ni siquiera los huesos de las piernas del tiranosaurio podrían soportarlo. Ya sabemos que los depredadores del Cretácico son gigantescos, pero en estatura los herbívoros los superan con creces. Sin embargo, los carnívoros gozan de una ventaja muy significativa: un cerebro mayor. En general, los dinosaurios blindados no destacaban por su inteligencia, y los Ankylosaurus no eran una excepción. Es uno de los dinosaurios más tontos de la historia. Su cerebro era diminuto en proporción a su cabeza y a su cuerpo. Los predadores no necesitan ser genios si su presa es así de tonta. En última instancia, solo se necesita ser tan o más listo que los animales que lo rodean. Un Tyrannosaurus rex de 7 toneladas puede hacer mucho daño, pero un poco más de cerebro supone una gran diferencia. Y es que el cerebro del Tyrannosaurus rex era algo más grande que un plátano. El cerebro representa la milésima parte de su cuerpo y es 20 veces menos potente que el de los humanos. Pero aún así, es mayor que el de sus víctimas herbívoras. En el Tyrannosaurus rex observamos un avance en sus habilidades cognitivas y en la resolución de problemas, además de una mayor adaptación a su entorno. Otros carnívoros dependen aún más de sus pensamientos cognitivos.
El Deinonychus confía en primera instancia en su cerebro para protegerse. La estructura cerebral del Deinonychus y de sus parientes es excepcional. En el reino de los dinosaurios, el Deinonychus posee uno de los cerebros más grandes. Ese poder cerebral se utiliza para lograr un único objetivo. Necesitaba poder cerebral para saber cómo, cuándo y qué partes de su presa atacar. La astucia se encuentra en el telencéfalo, y el Deinonychus cuenta con uno bien grande. Analiza la información proporcionada por su cuerpo, y a diferencia de su presa de cerebro pequeño, toma una decisión. Además, podía hacer algo de lo que ningún otro depredador de su tiempo era capaz: pedir refuerzos. En su estructura cerebral, observamos que poseía las capacidades de poner en marcha una cacería conjunta. El Deinonychus es inteligente, lo suficiente como para enfrentarse a otra criatura también desarrollada. Otro Deinonychus. Para cazar juntos se requiere capacidad para comunicarse, así como para usar tácticas y estrategias conjuntas. Algo que solo consiguen los cerebros evolucionados. Este es un animal que presenta una gran inteligencia. A veces también tiene que resolver problemas. Trabajar en equipo les permite permanecer con vida. Los Deinonychus tienen que adelantarse a su presa. Deben anticiparse a los problemas. La vida de un cazador no es una vida cómoda. Lo irónico es que a muchos depredadores les preocupaba enormemente resultar heridos. A veces, incluso los carnívoros más rudos y mejor equipados se veían las caras con presas que podían aniquilarlos. No importa si tiene la mandíbula del Tyrannosaurus Rex o si está armado hasta los dientes como el Velociraptor, porque cada cacería puede ser la última. La depredación es peligrosa tanto para el depredador como para la presa. Muchos especímenes presentan perforaciones y úlceras abiertas en el momento de su muerte. Una pequeña herida puede alejar al depredador de la caza. Garantía efectiva de muerte por inanición. La vida de un carnívoro era muy dura. Recibían muchos golpes y conocían el infierno antes de convertirse en fósiles. No hablamos de la África actual con numerosos pequeños animales y algún que otro elefante o rinoceronte. Hablamos de una tierra llena de criaturas colosales. Hoy en día, como durante el Cretácico, la supervivencia de los carnívoros no es nada fácil. Al observar la vida de los depredadores de nuestros días, concluimos que es muy corta. La vida de los individuos no abarca todo su potencial. Al hacerse mayores y más débiles, son más vulnerables a las heridas. Con cada cacería ponen su vida en peligro. Los depredadores del mundo de los dinosaurios no se detienen ante nada para sobrevivir. Utilizan todo su arsenal: cerebro, ojos aguileños, sigilo, superaudición y un olfato ultra desarrollado. Pero al final, esos que viven de sus garras mueren entre garras.